Nakel, Nakel Genú, gracias amigo. Nakel Genú, Flavio. Nakel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Buen sábado para todos, bienvenidos a este nuevo ciclo que es Gobernar es Crear Trabajo. Hoy tenemos una gran invitada, Emilce Cuda, que es doctora en Teología Moral, profesora investigadora de la Facultad de Teología de la UCA, especializada en diálogo en teología y política, profesora, investigadora y directora del programa de estudios para la cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo asesor del CELAM, miembro del equipo internacional CERAS de París para el programa OIT, Vaticano, el futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si, coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional sobre Teología, Ética y Política, coordinadora internacional de UITEC. Uno de sus libros más importantes para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, y bueno, y un montón de cosas más que la verdad que, Emilce, bienvenida, es un lujo para nosotros tenerte acá. Y bueno, antes de empezar, hoy, como veníamos hablando, gobernar es crear trabajo, es la consigna de este ciclo, o pretende ser. Pero bueno, sí, habíamos decidido, antes de empezar, que el invitado nos diga quién es Emilce Cuda, además de todo lo que leí. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto de compartir este espacio con ustedes, con todas y todos. Y bueno, ahí los currículums siempre son grandes títulos. Emilce Cuda es una persona que estudió teología y que enfocó ese saber con el compromiso social. Y dentro de ese compromiso social me especializo en el tema de trabajo y política, en el sentido de una política que tenga que ver con los problemas sociales, ¿verdad? Y justamente ahí se mencionó ese programa que se llama El futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si. Es un programa internacional que tiene su base en una de las oficinas del Dicasterio de Ginebra, que es la Comisión Internacional de Migraciones Católica, y en paralelo o en colaboración con personas destacadas de la OIT, hace muchos años que venimos pensando el futuro del trabajo. De hecho, hay un documento de la OIT del año 2019, febrero del 2019, de la Comisión Internacional, la Comisión Mundial de la OIT, que tiene ese título, El futuro del trabajo. Está publicado en todos los idiomas en la página de la OIT. Y ya varios años después salió ese documento, sale el informe, del cual soy parte, que tiene el título Trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. Es un libro de unas 300 y pico de páginas que ya está traducido en varios idiomas y va a salir en otros más. Lo presentamos justamente la semana pasada desde la Universidad Jauretche para toda América Latina, junto con la Oficina del Vaticano, con el CELAM, con la Central de Trabajadores de las Américas, con el Ministerio de Trabajo de Argentina. Digo esto porque este evento de haber presentado su informe tenía que ver no con un acto académico, sino con la intención de iniciar un proceso regional, mundial, pero a nosotros nos toca la patria grande que es América Latina. Iniciar un proceso en torno a la persona del trabajador. En un momento del capitalismo, donde el capitalismo industrial deviene capitalismo financiero, y en ese capitalismo financiero se eliminan los cuerpos. Los cuerpos salen de la cadena de valor, por distintos motivos. Uno es por esta modalidad del capitalismo financiero y otro es por el salto tecnológico. Un salto tecnológico no cuantitativo, sino cualitativo, que llega a tener dimensiones tales que aquellas personas que perdieron su empleo no vuelvan a conseguirlo. Por eso se habla de desempleo estructural. O sea, las tasas de desempleo, que al día de hoy llegan a niveles altísimos a nivel mundial, más de la mitad de la población mundial, está trabajando de manera desempleada.
no significa que las personas no trabajan. Esa es una forma mala de decirlo. Todo el mundo trabaja para poder vivir hasta el día siguiente. Y si no trabaja él, pone al dinero a trabajar por él. Es una expresión popular, ¿no? Tengo plata trabajando en el banco, decía la gente. Puse la plata a trabajar en un plazo fijo, ¿no? Bueno, eso es el capitalismo financiero, donde uno piensa que el capital trabaja por uno. En algunos casos es así, e incluso se da esta magia de que el capital se reproduce a sí mismo, sin la necesidad de la mediación del trabajo humano. Y eso es estructural cuando realmente se han encontrado algunos dispositivos tecnológicos que hacen que se pueda prescindir de los cuerpos. Lo cual no es poca cosa en la lógica del capital. Porque si yo tengo un sistema robotizado, no tengo juicios por desempleo, no tengo que pagar los días libres de los fines de semana ni las vacaciones, no tengo que indemnizar, no tengo problemas de cubrir la medicina. Es decir, hay un montón de problemas que me evito. Entonces, cuando decimos que el desempleo es estructural, lo que estamos diciendo precisamente es que esa gente que perdió su empleo por un tema de tecnología, de los empresarios, que también son trabajadores, han dado sus empresas, algunos quebrados y otros porque han puesto su dinero en el aparato financiero. Hay casos emblemáticos internacionales. Entonces este nuevo sistema se los traga a todos, no solamente al trabajador empleado, sino también al trabajador empresario. Y no hay que confundir el empresario con el capitalismo, porque eso es un error común, y así es como terminamos peleados trabajadores contra trabajadores, ¿no? Entonces, este programa internacional piensa futuro para el implica una sección trabajando, porque si viven hasta el día siguiente y no tienen capital trabajando por ellos, algo hacen. Y algo hacen que es valioso para otro, porque si viven es porque hicieron algo que alguien les pagó con dinero. Quiere decir que hay un trabajo informal, se usa decir, pero está mal, tratamos de desinstalar la palabra informal. O sea, hay un trabajo que no es el trabajo convencional de empleo asalariado, con una protección social, porque lo que hace el empleo es justamente no solamente darme dinero por el tiempo de trabajo, sino también me da una protección social, un seguro por desempleo, una cobertura médica, etc. Las personas que no están empleadas trabajan, pero no tienen la protección social que tiene un trabajador empleado. Entonces, ese es el primer problema, que tenemos una gran masa de la población activa, más de la mitad, que está trabajando, pero no está empleada. Es decir, está fuera de la protección social. Y no van a volver al empleo tal cual se lo concebía en el siglo XX, porque tuvimos un salto en los modos productivos. Entonces, el desempleo va más allá de los buenos o malos gobiernos, de la corrupción, de los populismos, de los liberalismos, va más allá. Es un problema que el Papa habla de la tecnocracia, ¿no? Es el poder, el kratos de la técnica. Entonces, pensar el futuro del trabajo es pensar de qué manera todos esos trabajos que se están haciendo, más de la mitad de la población mundial, cómo todos esos trabajos pueden ser reconocidos como trabajo. ¿Por qué digo reconocidos como trabajo? Porque ustedes escucharán que en el lenguaje cotidiano o en los medios, la gente habla de los que no trabajan. Y si alguien sobrevivió es porque algo hizo. El tema es qué hizo. Puede ser que haya realizado una actividad, una labor, que es valiosa para otro. Por eso le pagaron. Sin embargo, está invisibilizado en la contabilidad nacional. Es decir, el trabajo de la empleada doméstica, si alguien le paga y esa persona sobrevive hasta el día siguiente, significa que su cuerpo por una hora vale.
Sin embargo, está en negro, decimos. ¿Eso qué significa? Que no está contabilizado en el PBI nacional. Se lo saca de la cadena de valor. Entonces, hay un valor agregado a la cadena productiva en esa empleada doméstica, porque está cuidando, por ejemplo, los niños de una científica que está investigando una vacuna para un laboratorio que después va a ser quizás esa vacuna incomprable por el costo de las patentes. Sin embargo, la hora de trabajo de la empleada doméstica no está contabilizada en la cadena de valor productiva de la vacuna. Pero si esa empleada doméstica no estaría cuidando a sus niños, la científica no podría estar en el laboratorio. Entonces, esto es el problema del trabajo informal. Que si la científica le paga un salario, le paga un dinero, no es salario, porque no está empleada, a la empleada doméstica, es porque la empleada doméstica está haciendo un trabajo, solo que no está empleada. Entonces no está contabilizada en la cadena de valor. Cuando el Estado luego tiene que poner dinero para cubrir la salud de esa empleada doméstica, que no es empleada porque está en negro, la medicación, la educación, el transporte, no aparece como en el Estado como gasto público. No aparece como inversión, aparece como gasto. ¿Por qué? Porque ese trabajo, esa labor, no está reconocida por el Estado como trabajo. Entonces no está contabilizada en la cadena de valor. Ese es el principal problema, no de Argentina, es el principal problema mundial. Y de eso hablan las recomendaciones 202 y 204 de la OIT. La OIT se maneja por recomendaciones, ¿verdad? Es decir, el primer desafío para el futuro del trabajo, pensar el futuro del trabajo, no significa, como muchos creen, crear nuevos trabajos. Bueno, estos trabajos, estas horas de trabajo se perdieron porque esas actividades desaparecieron, porque hoy las hacen robots. Entonces tenemos que crear nuevas actividades para toda esta gente que está desempleada. Y no es así, porque esa gente desempleada está trabajando, si no se estarían muriendo de hambre. Solo que el trabajo que hace, el sistema no lo reconoce como actividad laboral. Entonces, como no lo reconoce como actividad laboral, no está empleada. Ustedes quizás duden de lo que estoy diciendo, porque justamente en Argentina, todas las actividades que estoy nombrando fueron reconocidas por el Estado como actividad laboral. Pero en el resto de Latinoamérica, un trabajador de edificio no es un trabajo, no está reconocido como trabajo. Es una actividad laboral, pero no está reconocida como trabajo. Al no estar reconocida como trabajo, no puede firmar convenio colectivo, no puede hacer paritarias, etc. Entonces, pensar el futuro del trabajo desde la OIT y desde el programa del Vaticano es cómo reconocer toda actividad laboral como trabajo por el Estado. Porque una vez que una actividad laboral está reconocida como trabajo por el Estado, esa persona pasa a tener protección social, seguro de despido, cobertura médica, etcétera, etcétera. Hay formas, con esto les quiero decir, que hay formas inmediatas de generar trabajo. No es crear nuevos trabajos, es reconocer las actividades laborales que ya se hacen como trabajo para que tengan la protección social. Y para que después cuando el Estado invierta en educación y salud, no se contabilice como gasto público. Porque parecería que esa masa humana no contribuye en nada a la cadena de valor. Pero sí contribuye, porque todas las actividades como empleo formal no se podrían realizar sin esta gran masa humana, me digo masa en el sentido de número, que está aportando tareas de cuidado, de reciclaje, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, pensar el futuro del trabajo es tomar la decisión política de reconocer todas las actividades laborales como trabajo para poder garantizar de manera universal la protección social. Eso es el programa del futuro del trabajo. Por eso se llama, en inglés es The Future of Work, Labor After Laudato Si. Cuando lo traducen es
el futuro del trabajo, el trabajo después de Laudato Si. Parece una redundancia, pero en realidad sería el futuro del trabajo, la actividad como la labor como, el futuro del trabajo es la labor como trabajo. Porque las labores del cuidado no son reconocidas como trabajo. Entonces, el futuro del trabajo, para los que no tienen empleo, es que la labor se reconozca como trabajo. Y esa es la redundancia que a veces no se ve en la traducción. Por eso hay un programa mundial, un impulso, un eslogan, que se llama trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. 2 veces, trabajo es cuidado, cuidado es trabajo. ¿Esto qué significa? Que toda actividad de cuidado tiene que ser reconocida como trabajo. Que todo trabajo que se realiza tiene que ser conseguido cuidado. Y ahora voy a explicar esta segunda parte, porque hasta ahora lo que expliqué es que trabajo es cuidado. Perdón, que todo cuidado es trabajo. Ahora, ¿qué significa que todo trabajo es cuidado? Bueno, acá voy a entrar en algo que seguramente escucharon, que es la carta encíclica Laudato Si, que habla de una crisis ecológica. Pero de lo mismo habla la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Son los 17 puntos de desarrollo sustentable para el cambio. ¿Qué es lo que está diciendo tanto la Agenda de las Naciones Unidas como la encíclica Laudato Si? Que hay una crisis ecológica. Esa crisis ecológica, todos, la mayoría la entiende como una crisis ambiental. O sea, asocian la palabra ecología solo con lo ambiental. Y algunos se aprovecharon de esto y dejaron que ese malentendido circule. Sin embargo, la crisis ecológica es socioambiental. Para que quede claro, es crisis ecológica cuando están talando árboles y es crisis ecológica cuando un joven está cometiendo un asalto en la esquina para robar un celular. En ambos casos es crisis ecológica. La crisis ecológica es ambiental y social, socioambiental. Es una crisis ecológica de 2 caras, una cara ambiental y una cara social. Ahora bien, cuando uno ve a un adolescente, un joven, asaltando para robar un celular o algo, uno diría, eso es un crimen. Sin embargo, eso es una consecuencia de la crisis social. Es muy probable que ese joven no pueda ir a una institución, una universidad, no esté sentado como los nuestros, en las aulas de un colegio, de una universidad, no tenga un trabajo digno y haya sido captado por las mafias del narcotráfico, de la trata de personas, que como dice el Papa Francisco, son las falsas místicas comunitarias, las llama él. ¿Por qué? Porque ofrecen salvación. Le ofrecen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Entrar en las filas del crimen. Con esto quiero decir que la gente, si sobrevive hasta el día siguiente, algo hace. O está haciendo una actividad que no es reconocida como trabajo, o está realizando actividades criminales que en su cabeza son concebidas como el modo de conseguir el dinero para que él, su hermanito, su mamá sobrevivan para el día siguiente. Entonces, que más de la mitad de la población mundial no tenga un trabajo con protección social es una crisis que aumenta no solamente las filas de las organizaciones criminales, conocidas como las mafias, sino también que pone en peligro el Estado mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el yo tener más de la mitad de la población mundial sin un trabajo organizado, es muy difícil la organización política de la comunidad. Porque para que una comunidad se organice políticamente, necesita
actividades colaborativas. Colaborar es una labor con otro, ¿no? La actividad colaborativa hace que yo comparta un mismo espacio durante varios días a la semana, durante X cantidad de horas, que pueda conversar, hablar de mis problemas, ver posibilidades, descubrir que el agonismo no es algo natural, sino que es una consecuencia de la injusticia social. Y así es como van haciendo en las personas la conciencia de dignidad humana, se empiezan a reconocer como personas, y es como toman la decisión de unirse para salvarse, dice el Papa, de unirse para encontrar tácticas políticas que garanticen el respeto a esa dignidad humana. Así funciona el trabajo. Por eso se dice que el trabajo es el primer organizador social. Porque donde el trabajo no está organizado, hay trabajo, pero asume la forma de crimen. O sea, el trabajo organizado no es cualquier cosa. El trabajo organizado permite, en primer lugar, el proceso de humanización. Es el medio por el cual la persona realiza su humanidad. Esto lo decía Juan Pablo II en un documento que se llama La labor en exercen, no este papa que acusan de populista. O sea, la persona humana se realiza en el trabajo. La humanidad se hace real en la actividad creativa. Todo trabajo es una actividad creativa, salvo que me estén explotando. Cuando me explotan, no estoy haciendo una actividad creativa. Pero que el trabajo en el siglo XX se haya convertido en explotación no significa que el trabajo es explotación. El trabajo es la actividad humana por excelencia. El trabajo es una actividad creativa que permite a la persona cuidar la naturaleza y desarrollarla. Por eso decimos que trabajo es cuidado. Todo trabajo cuida de la naturaleza y la desarrolla. No solamente la empleada doméstica o la enfermera hacen un cuidado que tiene que ser reconocido como trabajo, sino que toda actividad humana que se hace para sobrevivir, o sea, un trabajo, todo trabajo es cuidado. Todo trabajo implica un cuidado de la naturaleza y del otro. Cuando yo estoy desarrollando tecnología en una vacuna, ahí hay cuidado y desarrollo. Entonces, trabajadores son todos. Los que están empleados, los que están desempleados, los que son científicos. No solamente tienen que concebirse como trabajadores los pobres, también los científicos, también los funcionarios, también los dirigentes, también los gobernantes. Y además tienen que concebirse como un trabajador creativo y colaborativo, es decir, el trabajo que hago cuida y desarrolla, por eso es creativo. Y es colaborativo porque lo hago con otros. Lo hago con otros. Es decir, y acá entro para abrir el diálogo, quizás, no sé cómo estoy con el tiempo, no quiero aburrirlos, porque son temas muy densos, pero ustedes habrán escuchado que acabamos de estar en el Congreso Internacional, justamente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde el Papa Francisco dio su discurso. Y el discurso del Papa Francisco no es un discurso que el Papa Francisco se le ocurrió esa mañana. Ahí hay una construcción colectiva de conocimiento. Lo que el Papa dijo no es algo que le vino a él a la boca en ese momento. Recoge todo lo que se llama dentro del catolicismo la doctrina social de la Iglesia, que no es solamente las encíclicas, también es el trabajo de un montón de científicos, economistas, filósofos, teólogos, sociólogos, historiadores, que van pensando esto y van elaborando, por ejemplo, el texto del futuro del trabajo del que le hablaba. Si ustedes van a ese texto o al informe mundial de la OIT, van a ver que muchas de las cosas que dijo el Papa están ahí. El discurso de cada uno de nosotros es una construcción colectiva.
De mismo modo, las vacunas son una construcción colectiva. Porque para que alguien saque una vacuna, tuvo que darse el trabajo acumulado de muchas personas, tanto de científicos como de la persona que cuidaba a los hijos de científicos, de muchas generaciones. Alguien tuvo que haber pensado los números, la tabla de los elementos, y usted diría, bueno, eso fue hace muchos años. Bueno, es que eso es el desarrollo. Es colectivo y colaborativo por generaciones. Entonces no hay ningún desarrollo tecnológico que no contemple, que no incluya el trabajo acumulado de muchas personas, de muchos pueblos y de muchas generaciones. Por eso, la tecnología no puede apropiarse de manera absoluta. Y acá entramos en esto que molestó tanto el Papa Francisco, ¿no? Cuando habló de la propiedad privada, que no puede haber una apropiación absoluta de los bienes. Una cosa es la propiedad privada de cada uno que garantiza la intimidad, por ejemplo, un techo, una puerta que separe adultos de niños. Pero para que todos tengan ese techo, esa propiedad privada en el sentido más primario que lo entiende la gente, no puede haber uno que se apropie de manera absoluta de todos los techos. O sea, incluso para garantizar la propiedad privada de manera universal, porque acá no estamos hablando de este fetiche así como muestra el marxismo, el comunismo, es decir, aunque seamos defensores de la propiedad privada, para todos, justamente tenemos que evitar que uno se quede con todo, porque si no, no estamos defendiendo la propiedad privada, lo que estamos defendiendo es la propiedad absoluta. Entonces, cuando la gente piensa en propiedad privada, está pensando en la casa. Me van a sacar la casa donde vivo. Es interesante porque yo comencé esta charla diciendo que estamos en la etapa financiera del capitalismo. Sin embargo, la gente sigue entendiendo la propiedad como una casa, como techo. Y no puede entender la propiedad en otros términos. Las vacunas privadas. Conectividad, si no tengo plata, no tengo un teléfono celular. Si no tengo plata, no tengo una vacuna. Alguno dirá, ¿cómo el Estado me la da gratis? Sí, pero el Estado las tiene que pagar. No son gratis para el Estado argentino. Entonces, ¿qué es propiedad privada hoy? Propiedad privada hoy no es solamente la casita donde vivo. Es la tecnología. Es la renta. Si hoy quisiéramos expropiar a alguien de su propiedad privada, no es que vamos a ir por su casa. Las fortunas no están en una casa, están en renta, en números, en planillitas de Excel. Entonces, el concepto de propiedad privada es bien complejo. ¿Y por qué se cuestiona? Bueno, porque justamente la acumulación de esta propiedad privada de manera desmedida, que uno se quede con todas las vacunas, que uno se quede con todas las manzanas, que uno se quede con todos los celulares. Esa apropiación absoluta de los bienes, y esa es la propiedad privada que se cuestiona, es ilegal, o mejor dicho, ilegítima. ¿Por qué? Porque no hay ningún objeto en este mundo que no incluya la acumulación del trabajo creativo de todos los sectores sociales, de todos los pueblos y de muchas generaciones. Por lo tanto, salvo Dios, nadie crea de la nada. Dios podría decir, este mundo es mío. Supongamos que existe un Dios, yo creo que existe, y supongamos que ese Dios creó un mundo, yo creo que lo creó. Bueno, para la gente que cree, si Dios creó el mundo y todo vino de la nada, entonces el único que tiene derecho a apropiarse absolutamente, en todo caso, es la labor creativa divina, ¿no? Se dice, Dios creó en 6 días el mundo y el 7º descansó. O sea, la actividad de Dios es una actividad de creación. Salvo Dios, entonces, en términos, si quieren, religiosos, de creencias, todos los demás, crean a partir de algo creado. La vacuna no fue creada de la nada. La vacuna tiene la acumulación de conocimiento físico
e intelectual de muchas generaciones. Entonces nadie puede decir, esto es absolutamente mío, porque ese es el lugar de Dios, salvo que se crea Dios. Entonces, fíjese, es importante entender la idea de creación, ¿no? No es simplemente un concepto teológico de la gente maria que cree en esas cosas. Muy interesante la idea de creación. Aún para los que no creen, el concepto de creación es muy significativo para entender el concepto de propiedad privada en términos de apropiación absoluta. No hay una persona que pueda crear de la nada. Por eso solo se dice de Dios, se lo saca de este mundo. Es sano sacar al creador y ponerlo a la trascendencia. Es una forma de desacralizar aquellos que se presentan como falsos dioses. No hay cosa en este mundo que se haya desarrollado a partir de bienes naturales que no sea colectiva. Y esto no es marxismo, esto es simplemente reconocer la actividad colaborativa entre las personas. Por eso decimos que cuidado es trabajo, porque todo cuidado debe ser reconocido como trabajo. Y por eso decimos que trabajo es cuidado, porque todo trabajo es trabajo si tiene que ver con un horizonte de cuidado, si respetar los bienes naturales y desarrollarlos. Entonces, cuando Laudato Si, y acá termino, dice que la crisis ecológica es socioambiental, lo que está diciendo es que hay una crisis en el ecosistema, ecología, en el ecosistema. Y esa crisis es grande a punto tal que puede exterminar la vida en el planeta. Por eso decimos que es ambiental. Pero con una particularidad. En otros periodos, porque esta sería la sexta extinción, esa extinción tenía una causa externa. Por ejemplo, un meteorito que golpea la Tierra. Pero en esta oportunidad, esta amenaza ambiental tiene una causa social. O sea, es la misma humanidad, es el mismo modelo productivo humano el que está provocando el posible aniquilamiento de la vida en el planeta. Por eso la crisis es socioambiental. Y solo se puede solucionar la crisis ambiental si se soluciona la crisis social que la está causando. Y la crisis social, según muchas personas, si me sumo a esa fila, es por causa de un modelo productivo que es extractivista respecto de los recursos naturales y explotador respecto del trabajo de las personas. Más grave aún, que este nuevo modo productivo, tecnócrata, al quitar de valor los cuerpos, está desorganizando el campo de lo social. Y con una comunidad desorganizada no se puede pensar la política. Porque lo que hace la gente es salir a la calle de manera desordenada por demandas particulares, ya sea de supervivencia o de identidad, pero desarticuladas. En cambio, cuando la comunidad está organizada políticamente, no sale a la calle a pedir comida, sale a la calle a ejercer el derecho de producir la comida, distribuir la comida y reinvertir la renta que da esa productividad. Eso es política. Lo otro es pedir comida, es el grado más bajo. Es el grado más bajo de lo humano mismo. Los humanos pueden organizarse no para pedir comida, sino para decirle al otro, correte que yo también me voy a sentar en la mesa de pares a decidir cómo producimos, cómo distribuimos, cómo reinvertimos. Pero para llegar a una organización de la comunidad, tiene que haber primero una conciencia de dignidad, de que el ser humano vale, pero además una actividad económica. Por eso se dice que el trabajo es el primer organizador social. Todo lo que llamamos economía popular es gente que se organiza para comer primero, la organización económica, pero ese trabajo colaborativo, en un horario, varios días a la semana, continuo,
de ahí empieza a surgir la organización de los trabajadores y esto se va a expresar a modo de movimiento político, partido político, etc. Bueno, creo que con esto tenemos mucho para empezar a... No sé si fue confuso o no, pero bueno, estoy dispuesta a hablar, aclarar, discutir. Gracias. Bueno, gracias, Emilce, perfecto estuvo. Bueno, los compañeros que quieran hablar, Roby ya levantó la mano. Dice y Fabio, así que cualquiera de los dos que quiera hablar. Yo no levanté la mano, sabía que toqué algo que no correspondía, pero no importa. Fabio, te cedo la palabra, si no... Bueno, muchas gracias. Por favor. Hola Emilce, la verdad un gusto escucharte, es la primera vez que lo hago así en forma personal, te había escuchado en algunos eventos, pero vía YouTube. Realmente me apasiona la claridad de tus conceptos y fundamentalmente lo que vos decís en cuanto a reconocernos como clase trabajadora. Creo que en lo personal es lo que nos debemos como sociedad o como gente que nos hemos formado en lo humanista y en lo cristiano y en lo peronista. Y creo que es lo que nos está faltando no solo en el mundo, fundamentalmente en Argentina, digamos. Como bien vos dijiste alguna vez que te escuché, todos los que necesitamos dinero a fin de mes para vivir somos trabajadores. Claramente en nuestro país muchos ejecutivos o profesionales o empresarios, como vos manifestaste, no se sienten trabajadores. Y para mí es un problema central que nos saca de vista a los poderes fácticos que no solo gobiernan en el mundo, sino también gobiernan en la Argentina y terminan haciendo lo que ellos quieren y nos llevan a los límites, como bien vos dijiste, del extractivismo, no solo ecológico. Lo estamos viviendo hoy en la ciudad de Buenos Aires con el extractivismo urbano que está generando la reta a través de la apropiación de tierra pública. ¿Cómo imaginás vos que deberíamos o que se debería implementar un esquema de poder? No sé si a nivel mundial se puede, porque vos fíjate que está la OIT, está el Vaticano, está la ONU que saca resoluciones y no le terminan dando bolilla a los países centrales. Entonces, ¿cuál debería ser el modelo para que los que pensamos de alguna manera que la producción debe ser de manera cooperativa y competitiva o coopetitiva, en nuestra visión de que salimos colectivamente de los problemas que tenemos hoy, no solo en Argentina, sino en el mundo? No sé si se entendió lo que te planteo. Sí, se entendió muy bien. Muchísimas gracias por estar en este Zoom, por la pregunta. Bueno, no voy a dar mi opinión, sino lo que en este momento se está pensando, tanto desde la OIT como de la Oficina de Desarrollo Humano Integral, como desde la Comisión Post-COVID, que es una comisión internacional con gente de todos los continentes, países. El Papa Francisco en sus discursos sintetiza esto y él dice, el cambio viene de abajo. Son frases cortas porque hay que llegar a todo el mundo con esto, ¿no? Entonces, trabajo, cuidado es trabajo, es la frase. Después hay que explicarlo. Tierra, techo y trabajo y tecnología. Bueno, el cambio viene de abajo es la frase que daría esa respuesta. Es decir, el cambio viene, y de hecho es el central en Fratelli Tutti, ¿no? Que es la última encíclica social.
El capítulo 5 se llama La mejor política. Y todos leen solo el capítulo 5, pero no, se entiende en el contexto, ¿verdad? Y el cambio viene de abajo, dice él, es más, dice del subsuelo del planeta. Y esto suena un poco feo porque la gente dice, bueno, a mí me lo dice, a veces cuando corta la cámara, ¿no? Cuando termina el Zoom, pero usted, doctora, ¿está segura? ¿Cómo la gente que no fue a Harvard, que no, cómo esa gente va a decirnos qué hacer? Imagínense, si estamos así con los que estudiaron. Bueno, acá hay que cambiar un poco la cabeza. ¿Qué significa que el cambio viene de abajo? Y significa que para que ciertos modos productivos, que son los que producen la explotación y el extractivismo, cambien, algunos creen que es un problema moral. Que yo voy a ir y le voy a explicar a esta gente moralmente qué es lo que está bien y lo que está mal. Le voy a decir, señor, mire, usted está haciendo las cosas mal, no se da cuenta cuánto estamos sufriendo, ¿no? Eso es verdad. Ya hay un problema moral a nivel individual. Es verdad. Sin embargo, y esto es mi modo de verlo, la decisión el problema más bien es jurídico. Es decir, todas estas consecuencias son producto de procesos de toma de decisiones. Y las personas que toman las decisiones no son los de abajo. Es un grupo muy pequeño, cada vez más pequeño. Y además, familias. Claramente. Familias, porque hasta ahora hablábamos de corporaciones, capitales y personas, no, familias, ya se saben. Y esa gente toma las decisiones. Entonces uno dice, bueno, vamos a cambiar el sujeto jurídico. Y eso es la política, ¿no? O sea, ¿quién es el que toma la decisión? Entonces, cuando se dice el cambio viene de abajo, es que todos aquellos que viven en este planeta y que no son tomados en cuenta, tienen que tener participación política, es decir, tienen que devenir sujetos jurídicos en la toma de decisiones productivas, porque cuando se habla de participación en sentido liberal, siempre se está hablando de participación a nivel de elecciones, ¿no? O sea, se convierte en sujeto elector nada más. Pero en este sentido, la participación política es una participación económica. No es participación política que voy y voto. Es participación económica, en el sentido ecológico, en el sentido de ecosistema. Es decir, todos nos vamos a sentar a la mesa de decisiones como pares, lo dice el Papa en este discurso. Sí. Como pares a decidir sobre el destino de los bienes comunes. Ahora, hay que ponerle contenido a qué entendemos por bien común. Porque bien común hoy no es solamente los bienes tal cual los creó en el Edén. Es lo que creó más lo que recreó la humanidad en todos estos miles de años. Entonces, un bien común no es solamente el agua. Un bien común es el agua potable. Sí, el valor agregado. En la puerta de mi casa, no que tengo que ir hasta el río, ¿no? Porque hay una famosa película del agua que la deben haber visto todo. La vacuna. Entonces, el tema es cómo cambiar la percepción de la gente sobre qué es propiedad privada, qué es bien común, qué es participación. Y ese cambio viene de abajo, dice el Papa, viene de una comunidad que empieza a organizarse. Y para organizarse hay que quererse. A usted le va a resultar medio romantiquero esto, pero la palabra amor es una palabra central de Cicerón, incluso si quieren, la República Romana. O sea, ustedes mismos, si son militantes, se quieren entre ustedes. Podrán discutir en la mesa, ¿no? Pero cuando suena el primer tiro, están todos juntos. Es una regla de la política. Entonces, el amor político del que habla el Papa, no es el amor individual de pareja, es el amor social que implica la diferencia. Si yo creo que el empresario es un chupasangre y después predico el diálogo social, bueno, eso no se puede así. Y si yo creo que hablo del diálogo social y creo que el trabajador es un vago que no quiere ir a trabajar, entonces, ¿pero eso cómo se cambia? ¿Es un problema moral o es un problema de percepción? Porque el problema está, esto me parece a mí, pero lo dice Piketty, Thomas Piketty, escribe El Capital del siglo XXI y después La ideología del capitalismo,
y después explicar con datos reales la acumulación de la riqueza a través del sistema impositivo en los países que lo tienen, por 100 años, muestra a través del sistema de impuestos cómo está concentrada la riqueza, y además de decir que hay que aplicar un impuesto progresivo a la renta, dice, la clave es el cambio cultural, dice Piketty. O sea, hay que cambiar la percepción y hay que empezar a hablar de la riqueza. Porque esto de hablar de la pobreza invisibiliza la riqueza. Entonces, en cambio viene de abajo, sí, pero para eso tenemos que reconocer a los de abajo como sujetos políticos, y ahí está el problemita. Pero la pregunta es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo repito lo que se habla, pero si alguien sabe cómo hacerlo. Muchas gracias. Al contrario. Acá el compañero Jorge quería preguntar. Quiere que le haga yo la pregunta desde los mensajes, pero no. Prende la cámara, Jorge, y hace la voz. Es la metodología que usamos. Yo no veo ningún mensaje acá, así que vos me los lees, porque a mí no me sale No, nada. ahí la prendió, mirá. Ya se adaptó al sistema. Prende el micrófono, Jorge, por favor. No se te escucha porque tenés que prender el micrófono. Te lo prendo yo, mirá. Tranquilo, no hay apuro. Claro, no lo encuentro. Tranquilo. Bueno, si no, mientras tanto, si alguno quiere preguntar algo, hasta que Jorge pueda, yo no lo veo a nadie. Es horrible, que no los veo. Pero si alguien levanta la mano. ¿Puedo, pasar, sino que escribe. Sí, Carlos, pregunta. Bueno, gracias, Milce, muy comprometida tu charla, aparte de que deja pensando. A mí me dejó pensando un montón de cosas y creo que a los compañeros también. Pero te quedaste con lo último, ¿cómo solucionamos esto? Es decir, es una pregunta que también me lo hacen cuando voy a dar charlas y demás. El tema es que cuando hacemos diagnósticos también nos encontramos con que otro hace un diagnóstico diferente, especulador y no comprometido, y que la verdad que a la gente le está resultando muy difícil verificar las cuestiones, ver la realidad, porque lo que nos marcaron es una diferencia en la realidad. Pero los que estamos en este tipo de esquema, ¿no te animás a decir un poquito, tirar una idea? ¿Qué estás escuchando por allí de cómo viene el cambio? Porque está claro que viene de abajo, pero cómo esta comunidad se ordena de abajo, cuando hay un control casi, te diría, autoritario y dictatorial de unos pocos. Es una oligarquía del capital, en cierta medida. Justamente esta semana, la semana pasada, tuvimos una reunión internacional con un grupo privada, ¿no? de estrategas, y tendríamos que definir eso, cuál es el conflicto principal en la región. Porque para empezar el diálogo social hay que identificar primero, o sea, uno puede hacer dos cosas, o pensar principios universales absolutos, un deber ser, eso es lo que queremos, ese gobierno queremos, ese pueblo queremos, esa economía queremos, ese futuro queremos. Y eso es, como dice el Papa, es balconear la vida, lo llama, ¿no? Bueno, yo quiero eso. Bueno, es medio infantil. La otra es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál es hoy el conflicto principal? Es distinto. El punto de partida es distinto. Una cosa es pensar el futuro que quiero, en el sentido de el principio esperanza, diría, del sueño, pero no como utopía, un sueño posible, ¿no? Sueño político. Pero eso necesita un punto de partida. Y ese punto de partida, y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión, ese punto de partida, ¿cuál es? Bueno, primero identificar el conflicto principal. ¿Cuál es el conflicto principal? Y además pensarlo regionalmente, porque el mundo cambió. Ya cambió, el cambio va a ser lento, pero ya estamos en una nueva etapa de la historia.
va a llevar quizás no tanto como en otros periodos, porque la tecnología va a acelerar todo, pero evidentemente las formas políticas no van a servir, las categorías que teníamos en el siglo XX no sirven, incluso las fronteras geopolíticas, ¿no? Los modos de guerra, va a cambiar todo. Un salto tecnológico en la historia de la humanidad lo cambia todo. Cuando la tecnología pega un salto, cambia todo. Cambia la forma política, los modos productivos, los enfrentamientos bélicos. Hay dos cosas que continúan, la religión y la lengua. Esto está en miles de autores, ¿no?, de la teoría política. Estamos en ese momento. Ahora bien, hay que identificar el conflicto principal a nivel regional hoy en Latinoamérica. Hay que pensar en concepto de patria grande. Y esto ya no es algo que tiene que ver con los latinoamericanistas solamente. Tiene que ver con el escenario geopolítico internacional. Y para eso, para empezar a dialogar, entender que el diálogo es un diálogo social, es decir, entre partes en conflicto, hay que hacer visible el conflicto, no intentar invisibilizarlo ni creer que no va a estar, entender que me voy a sentar a hablar con otro, por eso el Papa habla de puentes, no está diciendo que las dos islas se fusionen, eso sería totalitario, es un puente, que las islas se van a mantener separadas, pero el puente tiene que ser una estructura firme, sólida, para que la figura del puente es muy importante, y entender arquitectónicamente que es un puente. Un puente tiene que tener firmeza para poder transitar una carga pesada. Y esa firmeza, ¿cómo se apoya? ¿Cómo se consigue? Se consigue al modelo del arco romano por tensión, o se consigue en el modo del puente de San Francisco, por tracción, dos columnas que soporten una tracción para mantener firme el diálogo. El diálogo social es eso, entonces, un diálogo entre dos partes que tienen intereses diferentes. Pero tiene que haber dos partes. Tiene que haber dos columnas para apoyar la carga de los tensores para que el puente se mantenga firme y la cosa circule. Y hoy no hay dos partes. Los empresarios están desorganizados porque sus empresas están quebradas o liquidadas, y los trabajadores están desorganizados porque tenemos más de la mitad de la población mundial desempleada. No trabajando, trabajan, están desempleados, están desorganizados. Entonces, el diálogo social, para que el diálogo social funcione, hay que empezar a organizar abajo. Y ahí lo que también opinan todos, entonces, que el conflicto principal, que todavía estamos en eso, no se lo puedo decir porque todavía no lo sabemos, identificar cuál es el conflicto principal, un punto, y empezar a ver cuáles son las amenazas para que eso no arranque. Por ejemplo, el Vaticano en la comisión post-COVID lo dividió así. Al centro, el trabajo, porque es el primer organizador social. Ese trabajo hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque tiene 4 amenazas. Y las sintetizaron en 4. ¿Cuáles son las 4 amenazas? La amenaza tecnológica. Por ejemplo, sin vacuna no puede haber trabajo. Ya lo estamos viendo. Sin conectividad no puede haber trabajo. Nosotros no estaríamos acá si hoy nos cortan la luz o no tenemos más plata para pagar el cable, o el cable se deterioró porque no lo ayornaron. Entonces, la amenaza tecnológica es la primera. La amenaza económica, que es el desempleo estructural. La amenaza sanitaria, que tiene que ver con medicamentos, con techo, con un montón de cosas, ¿no? La sanidad es una cosa compleja, con un hábitat, con una ciudad. Y la seguridad, la amenaza a la seguridad. Está amenazada la seguridad de los estados, está amenazada la seguridad cibernética y está amenazada la seguridad alimentaria. Estas 4 amenazas hoy son las que están en la página del Vaticano, en el informe de la Comisión Post-COVID-19, en la cual trabajan muchos investigadores, centros de investigación a nivel global, no necesariamente católicos. Pero fíjense, identifican como un conflicto principal la falta de trabajo, es el fin del trabajo, que no lo es, sino que hay un desconocimiento del trabajo. Las 4 amenazas que eso genera, graves, y después los 4 sueños, ¿no? Los sueños, el sueño ecológico, el sueño político, el sueño social, el sueño cultural, es decir, tiene que haber sueños. Porque lo que se ve, siempre se habla en sentido político, partidario, quizás, de las necesidades
de la gente, pero poco van a escuchar hablar de los sueños de la gente. Una comunidad, por necesidad, dice el Papa, en el capítulo 1 de Fratelli Tutti, se aísla en los barrios cerrados. La necesidad hace que me aterre, que vea amenazada mi seguridad física, que me aísle. Y es el fin de la política. Entonces tiene que haber un sueño. El sueño es el que me saca, el que me pone afuera. Él habla de iglesia en salida. El que me lleva a construir el puente. O sea, lo que moviliza es justamente los sueños. Por eso el Papa dice, en el segundo discurso de los movimientos populares, que hay que convertir la pasión en acción. Es decir, la pasión, ya sea la bronca por la injusticia social, o el querer armar una familia, tener hijos, tener una casa, irme de vacaciones, estudiar en la universidad. Esa pasión hay que convertirla en acción. Eso es un sueño. Eso es el principio de esperanza, del que habla el Bloch, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo convertir la pasión en acción? Y bueno, el Papa dice, en la unidad de una comunidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, hasta ahí llegué. Usted me preguntó qué se estaba hablando internacionalmente. Es esto, cómo aterrizar, por ejemplo, este conflicto principal y estas 4 amenazas regionalmente. Es decir, ¿cómo traducimos hoy esto en América Latina? ¿Cuál sería hoy el conflicto principal? Y empezar por una cosa, por el conflicto principal. Si nos distraemos con lo que él llama las sombras, ¿no? O sea, con lo que llaman algunos la cultura hegemónica, los temas que están en los medios de comunicación. Bueno, si nos distraemos, nos desordenamos y caemos en la desolación, las reglas de las 3D que me enseñó el señor Lugones. Entonces no hay que distraerse, pero hay que poder identificar ese conflicto principal. Esto es lo que se está pensando. No les puedo decir cuál es porque todavía hay discusión a nivel regional sobre eso, ¿no? Pero creo que en un tiempo va a haber algún informe. Sí, Carlos, ¿querías decir algo más? Sí, agregar tal vez un pensamiento. Creo que en las amenazas, Emilce, está faltando una que me parece muy grave. La amenaza tecnológica ya la estaba viendo Gandhi cuando hilaba en una rueca en el medio de la plaza. La amenaza económica ya se vio cuando empieza el sistema internacional que se está cambiando, que está muriendo, a partir de Nuremberg. La amenaza de la seguridad también siempre estuvo. La que no vemos, me parece, internacionalmente es la amenaza del derecho. El derecho está desvirtuado como concepto y vos me parece que no podés, digo vos como por decir todos, organizar una comunidad si no es a partir de reglas. No podés organizar un diálogo si no es a partir de reglas. Ahora, ¿qué pasa cuando las reglas te las cambiaron? Es decir, cuando este sistema internacional que está muriendo empezó a organizarse, los pensadores justamente de cualquier orientación, ahí charlaba un Levinas con un Wojtyla, que eran amigos, un judío con un católico que después es papa, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, es decir, se dialogaba de distintas áreas, pero con reglas, y justamente para afirmar reglas que nos dieran un orden internacional vinculado a la paz. Yo creo que no se está viendo internacionalmente la amenaza del derecho y la amenaza de la falta de reglas, al punto que toda mi tesis doctoral es justamente eso, la disfunción del sistema internacional. ¿Cómo podés organizar algo cuando tenés unas Naciones Unidas que ha sido completamente antidemocrática y lo sigue siendo, o cuando tenés una OEA que no es una construcción de patria grande propiamente dicha, sino que responde también a intereses y que tiene su sede en Washington? Es decir, hay cosas desde el derecho que hay que empezar a decir internacionalmente
creo que el único organismo internacional que está llevando bien estas cuestiones, justamente OIT, y creo que el problema es grave porque en base al derecho nos están haciendo discutir esquemas de la primera generación, como si recién ayer hubiésemos tenido la Revolución Francesa y todo lo conquistado, justamente de esto que estás hablando, que son derechos económicos, sociales y culturales, que a partir de los 80 empieza a hablarse de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La verdad que no se trata ni en la Facultad de Derecho ni en los grupos donde transito, que son justamente los que después avalan las reglas de los poderes políticos. Entonces, bueno, era eso nada más sumar. Estoy muy preocupado por el derecho, por lo que manejamos los abogados. Yo estoy de acuerdo con vos, me gusta que lo hayas dicho, porque justamente una de las cosas que mencioné cuando hice la exposición es plantar la pregunta, si el problema es un problema moral o es un problema jurídico. Y yo dije es un problema jurídico, porque justamente poner las reglas es quien pone las reglas, ¿no? Piaget, cuando estudia el avance, el proceso de conocimiento en el niño, analiza el juego de las bolitas. Y dice, el nene el primer día va al jardín y la mamá le compra una bolsa de bolitas, lo voy a adaptar el cuento, ¿no? Una bolsa de bolitas y el chico va y viene sin bolitas. Las perdió todas, porque la madre le dice, bueno, no importa, te compro más, aprendí a jugar. Y pasan los años y el pibe aprende a jugar, pero resulta que cuando él cree que ganó, hay otro que le dice, no era así, porque te faltó decir pido, te faltó levantar. Entonces, el chico, ¿cuándo empieza a ganar bolitas? Cuando se da cuenta que para ganar las bolitas no hay que aprender el juego de las bolitas, sino poner la regla del juego de las bolitas, ¿no? Y eso pasa a los 11 años. Entonces, el tema es el siguiente, es quién pone las reglas, porque el mundo funciona. No es verdad que no funciona. Yo vengo manejando ahora desde Martínez hasta Buenos Aires y no choqué, porque hubo semáforos donde todos paramos. Yo confié que nadie se iba a tirar adelante de mi auto mientras estaba manejando. El Fondo Monetario le prestó a la Argentina más de la mitad de su caja. La gente todos los días se levanta y va a trabajar. Y hoy nos encontramos todos a las 7 de la tarde. Quiere decir que hay reglas que se cumplen. Si no, sería la guerra de todos contra todos. El problema es cuáles son las reglas que se cumplen, y quién pone esas reglas, ¿no? Por eso coincido con vos, es un tema jurídico. Y el Papa lo dice haciendo valer lo que fue el Concilio Vaticano II, donde se establece algo que se llama, en términos de fe, el sensus fidelium. Eso parece una cosa sin importancia, pero lo que dice ese sensus fidelium es que toda persona tiene la capacidad de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y acá vuelvo al comienzo, cuando me dicen, pero ¿cómo alguien que no fue a Harvard va a solucionar semejante problema económico? Bueno, el que fue a Harvard seguramente no sabe cómo juntar la plata para pagar la deuda, pero tampoco sabe cómo endeudarse. Porque para que el Fondo Monetario me dé la mitad de la plata que tiene, hay que saber, ¿eh? Yo no sabría cómo lograr que me den toda esa plata. Quiere decir que el de abajo no sabe cómo conseguir la plata, pero tampoco sabe cómo endeudarse en esas dimensiones. Pero todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo para vivir hasta el día siguiente. Quizás no sabemos cómo producir una renta exponencial, pero sí sabemos cómo mantenernos en la vida, haciendo cualquier cosa. Entonces, coincido con vos que hay que empezar por este mundo de reglas, pero también hay que ponerse a cuestionar quién es el sujeto jurídico que está poniendo la regla del juego de las bolitas, ¿no? Y ahí, según mi opinión, creo que es una batalla política de reconocer a quién le reconocemos esa capacidad jurídica, ¿no? Lo que vos llamás derecho, ¿no? ¿A quién se la reconocemos? Porque muchos de los que tenemos el discurso de los pobres y de que todos valen y de que, ¿no? Después cuando llega el momento de que el pobre toma las decisiones, no confiamos mucho en esas decisiones. Todos estamos dentro también de esta trampa cultural. Y la verdad que no sé cómo movernos. El Papa habla del amor social, y el amor social es reconocerle a todos la capacidad jurídica, o ese derecho natural, si querés, ese derecho.
bueno, sos abogado, sabes mucho más que yo de estos temas, yo lo estoy planteando en términos teológicos, pero creo que es muy valioso lo que aportaste y no está nada lejos de la gran pelea que está llevando adelante Francisco, porque lo que más molesta de Francisco no es que hable de los pobres, porque un cristianismo que no hable de los pobres ya deja de ser cristianismo, o sea, no hay cristiano que no hable de los pobres, porque eso es el evangelio. El problema es que el Papa no está hablando de los pobres, el Papa está diciendo que los pobres son sujetos jurídicos, son sujetos de derecho, entonces ahí es donde viene el problema con este Papa. Me parece que es un tema, bueno, podríamos hablar horas de esto, pero justamente es la piedra que está en este momento obstaculizando este discurso, ¿no? Y lo que divide. Perdón, justo se cortó No, una llamada, pero no, preferí seguirte. Mira, es muy, muy importante la recepción y un montón de cuestiones que justamente comentaste, ¿no? No queda duda de que el cambio viene de abajo, al punto de que cuando dijiste quién me puede decir, mira, si estuviera viva, mi abuela, que tenía un sentido común y era analfabeta, pero jamás como ella. Justamente el sentido común que viene de abajo, me parece que pero antes tenemos que empezar a denunciar. Concretamente sabemos que los hilos lo maneja China y Estados Unidos en breve en una lucha económica por el control de esos hilos. Vaticano es observador de Naciones Unidas, miembro observador. Yo creo que hay que empezar a pegarle un poco al sistema internacional, desnudarlo. No hay multilateralismo porque no hay democracia universal. El propio secretario de Naciones Unidas, Guterres, ya lo reconoce como un fracaso esto en las últimas alocuciones que lo he seguido. Y en el marco de lo que hacemos derecho internacional, supongo yo hace como 10 años empecé a trabajar, he trabajado en cuestiones de crisis bélica o catástrofe, y hablábamos del sistema de alertas tempranas, algo que aprendí como juez, que el derecho tiene que ser preventivo, no sirve para jugar a lo último, sino tener reglas simples. Y todas esas cuestiones no las veo en el debate político. Es decir, lo que me preocupa es cómo se puede instalar en el debate político para que el sentido común popular llegue a el manejo de control. Y en este momento no veo otra forma más que denunciarlo y denunciar concretamente a quienes están en roles de poder y tampoco lo denuncian. Porque si el secretario de Naciones Unidas lo puede denunciar y decir, ¿por qué también no lo hace el presidente de OEA? ¿Por qué no lo hacemos todos? Y en definitiva, ponemos como orientación base cambiar las reglas para que el sentido común, que viene desde abajo, nos lleve a una humanidad nueva y como corresponde, ¿no? Pero perdón que me excedí, ya quedé completa. No, está muy bien, yo también aprendo. Estos Zoom también son un insumo para mí, no crean. Soy como los taxistas, repito en el próximo Zoom lo que escuché en este. Y nosotros disfrutamos de ustedes, la verdad que estamos todos mudos, ya no levantan la mano. No, pensaba mientras que hablabas vos, Carlos, que para que cambie un poco la política, y bueno, las personas como vos tendrían que empezar a hacer política, ¿no? Y meterse en algún partido. Mirá cómo te miro. No, porque es cierto lo que decís, pero, viste, para cambiar la cosa hay que estar ahí y dar el debate. Y cada vez que sos partícipe de las charlas que armamos, se arman unos debates hermosos. Creo que vos, en una mesa política, le darías en el clavo a más de uno. Así que ya te invito a participar conmigo, no te vas a ir con otro porque me voy a enojar. Bueno, yo creo que esta es una discusión que se va dando, que lo que dice Robbie se va dando desde la militancia. Hay muchos militantes que no quieren, por ejemplo, ocupar los espacios porque dicen que está mal, o sea, está todo tan desfigurado que hasta los espacios políticos donde podrían hacer un aporte real no quieren participar porque piensan que lo van a tomar como corruptos.
o como que no quieren trabajar o que se aprovechan del espacio que puedan, del poder que puedan tener, digamos. Y eso es una discusión que se ahí justo Roy dijo eso y Carlos se reía, pero quizás también una de las maneras es que empiecen los que saben realmente a ocupar los espacios de poder, porque se va desfigurando la toma del poder hacia los que saben, no digo, no como decías vos, Emilce, no, sino que a veces los de abajo, como decías vos, son los que saben y no son los que quieren tomar el espacio de poder. Hablo, por ejemplo, desde el lugar de la militancia. Militantes de base no quieren tomar el poder sabiendo que son los que más saben lo que pasa, por ejemplo, en su territorio. Y ese es un problema que se está dando también, por ejemplo, en la militancia. Les cuesta participar. Claro, ¿Cómo? les cuesta participar porque ven un ambiente viciado y no quieren corromperse, porque nosotros en nuestra patria tenemos una historia muy rica de algo que contabas vos de la iniciativa y de participar. O sea, tenemos héroes nacionales muy grandes como ejemplo. No sé dónde nos perdimos en realidad, porque nosotros somos fruto de todo esto, de decirle no a un imperio, de plantarnos y decir, no, nosotros vamos por este camino. Y en algún lugar nos perdimos. Bueno, estamos tratando de reencontrarnos y en eso el Papa y muchos militantes y muchos compañeros están buscando el camino. Toda esta gente que vos decís que tiene un trabajo en negro también está buscando el camino como salida. Y en contrapartida tenemos todos los caranchos, todo este tipo que viven del otro y todos estos que no te quieren dejar crecer. Está jodida la pelea, pero bueno, siempre salimos airosos después de dar la pelea. Los argentinos somos así y no es pedantería, es orgullo el que sentimos de hacer estas cosas. Y bueno, será cuestión de juntarnos y ver cómo salimos adelante. Rodolfo, vos querías hablar, preguntar algo. Hablando de gente que sabe mucho, a ver. No, comparado con la compañera Milce que la estuve escuchando, me parece que me quedo atrás. Pero bueno, todavía estamos en carrera, ya la vamos a... Hay que aprender, como estos Zoom sirven, y le agradezco a los compañeros de los Patria, estos Zoom sirven para nutrirnos a todos, que es en definitiva lo que hace falta, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Estaba tratando de hacer una síntesis ahí de los pensamientos y las reflexiones de los compañeros y tratando de hacer un esquema en mi cabeza, dado que este sistema que se impuso, ¿no? Que se impuso finalmente en el año 76 con la última dictadura cívico-militar, tenía como principal objetivo, quitarnos el valor agregado del trabajo o quedarse con las riquezas, pero principalmente, y me parece más de fondo, esta destrucción del empleo que generó este sistema agroexportador, rentístico, financiero, fue la destrucción del empleo. Fue la destrucción del empleo que fragmentó a la sociedad, o sea, destruyó y fragmentó a la organización de la sociedad, a la comunidad. Y esa fragmentación, destrucción de la comunidad, es lo que permite que después, en los años venideros, se pudo mantener más allá de las luchas sectoriales, más allá de algunos conflictos, de algunas revueltas, siempre se mantuvo. Un sistema que ha logrado de pasar de una Argentina industrial pujante con una ocupación plena de su fuerza laboral, pasamos a hoy en día exportamos 120 millones de toneladas de materia prima alimenticia e importamos 30 millones de toneladas de productos manufacturados, que en dólares es equivalente, pero en trabajo, cuando hacemos una medición de los puestos de trabajo que exportamos e importamos, tenemos un déficit, porque está bueno hablar del déficit económico no en dólares, no en moneda, sino en trabajo, que es para nosotros el pilar de la organización de la sociedad, de la comunidad. Cuando hablamos de trabajo, tenemos un déficit de 8 millones de puestos de trabajo, que en definitiva son los que faltan en la Argentina, son los que se encuentran o desesperados por la falta de empleo o se mantienen en una marginalidad trabajando
en situación irregular y con carencia de los cuidados y la cobertura social que hace falta. Entonces, ese sistema que se impuso se terminó de imponer en la década del 70, pero se profundizó y se consolidó en la década del 90, y lamentablemente, a pesar de los cambios y las pequeñas fluctuaciones, tenemos que decir que en este siglo XXI se ha naturalizado porque un montón de cosas, injusticias tan grandes como producir materia prima alimenticia para más de 400 millones de personas y que en la Argentina haya hambre, que tengamos desempleo en unas cifras impresionantes cuando tenemos un país en el que está todo por hacerse, que falte vivienda en un país totalmente vasto de recursos y de territorio y no tengamos, y encima despoblado, o sea que no tengamos acceso a la vivienda, que es algo muy, muy sencillo. Todas esas cuestiones se han naturalizado y son producto, ¿no?, de esta fragmentación de la sociedad que tuvo como primer hito y principal la destrucción del empleo, la destrucción de esa Argentina industrial, de esa articulación virtuosa entre el Estado que estaba parado en los sectores estratégicos de la economía, con el capital privado que se asociaban virtuosamente en la creación de empleo y en el desarrollo. Así que eso me parece que esa fragmentación de la sociedad, nosotros no vamos a revertir esto a sangre y fuego o en la lucha como lo hicieron ellos, porque no somos las mismas personas. Pero me parece que, teniendo en cuenta que la fragmentación de la comunidad es lo que permitió la profundización, consolidación, naturalización de este sistema totalmente injusto, el camino para seguir y para crecer y para avanzar en nuestros objetivos es volver a unir al pueblo argentino, en una conciencia política, en una militancia que busque articular, hacer puentes con todo el resto. Se ve claramente la fragmentación de la comunidad en la misma militancia. Aún la militancia, esa militancia que en líneas generales y mayoritariamente se rompe el lomo, se esfuerza por una causa noble y no lo hace por guita, mayoritariamente está fragmentada. Tenemos cientos de organizaciones políticas en el país. Cientos de organizaciones políticas, organizaciones civiles, las organizaciones libres del pueblo, en su totalidad hay un montón, pero no hay articulación y me parece que ese es el camino a seguir, empezar a generar puentes, a militar para unir a ese pueblo, para tener una conciencia política única, para volver a recuperar un proyecto nacional, ¿no? La idea de un proyecto nacional, porque sin proyecto nacional, sin la presencia de un proyecto nacional y tener claro cuál es ese proyecto, no hay posibilidad de conducción política. No puede haber una conducción política, no pueden hacer una conducción política fuerte en el país sin proyecto. Para que haya conducción política debe haber proyecto. Es la base, es la materia prima. Entonces, tenemos que lograr conciencia política, tenemos que lograr tener un proyecto que esté al alcance de todos los argentinos, y eso se hace desde la militancia. Y quiero remarcar algo que a mí me pareció lo más lindo de lo que dijo Emilce, y me parece que va al fondo de la cuestión, que es el amor como solución. Porque esta militancia que se debe hacer, esa toma de conciencia popular, exige de cada uno de nosotros la máxima generosidad, la máxima apertura, tomar contacto y poder estar caminando al lado de compañeros con los que inicialmente seguramente vamos a tener grandes diferencias, aunque no de fondos, pero vamos a tener grandes diferencias. Entonces, para lograr ese camino a la conciencia popular, a la organización de la sociedad en un proyecto político, se necesita mucha militancia y mucho amor. Y cuando le planteamos esto a muchos compañeros o a muchas personas que nos escuchan, nos dicen, no, pero ustedes lo que van a conducir es a un estado de violencia, porque se van a enfrentar, los factores de poder se van a enfrentar y eso no va a ser pacífico. Y la respuesta nuestra siempre es claro que no, eso no va a ser pacífico. Pero lo contrario al amor no es la violencia, lo contrario al amor no es el odio, es falso eso, lo contrario al amor no es la violencia, lo contrario al amor es la indiferencia por estar sumergidos en este sistema injusto y que pasen década tras década tras década y se sigan profundizando las injusticias y nadie haga nada por cambiarlo, nadie denuncie lo que hay que denunciar, nadie se mueva los pies en un camino de solución. Eso es falta de amor.
Eso es lo contrario totalmente al amor. La indiferencia política que tienen la dirigencia política, los sindicalistas que transaron con los empresarios, la clase empresaria que solamente está pensando en su bolsillo. Y eso es lo que tenemos que organizar y eso es lo que tenemos que militar. Y me parece importante hacer base en esto, que sin una militancia con mucho amor no se va a poder lograr esta unidad popular, esta conciencia política masiva detrás de un proyecto que me parece el único camino a salir de esta situación. Saludarlos también. Perfecto, Rodolfo. Te agradezco mucho. Viste, te decía Emilce que era como una unidad básica. De golpe arranca uno y ¿cómo lo para? A mí me gustó escucharte, Rodolfo, qué suerte, porque yo parezco Violencia Rivas a veces, soy la única que calienta el asunto, pero ahora veo que hay otro más, así que te voy a invitar a dar clase conmigo. Mirá, hay algo que quería agregar a todo lo que dijiste y es el tema de que el trabajo dignifica, y esto es de la doctrina social de la Iglesia, no es algo que inventó el peronismo, es parte de la doctrina social de la Iglesia. No quiero desmerecer, no quiero desmerecer, pero quiero decir que internacionalmente se pelea por esta consigna de que el trabajo dignifica. No digo que el peronismo no tenga esto como bandera, sino que es algo que va más allá, ¿no? Y el trabajo dignifica a todos, porque parece que cuando hablamos de trabajadores, solo hablamos de los pobres descartados, pero la persona que no trabaja no se realiza, y eso le pasa a los ricos también. Porque el trabajo me pone en colaboración con otros. En el trabajo consigo novia, novio, amigo, padrino para los chicos. No es solamente que voy a buscar dinero al trabajo. Pongo en práctica una profesión y la gente que no trabaja se convierte en el Grinch. ¿Conocen el Grinch? Es un personaje. O sea, cuando yo no trabajo, incluso ricos, incluso académicos, incluso investigadores, dejan de estar en contacto con otros, pierden la sensibilidad social. Esto es muy importante también, empezar a decir y a tratar de transmitir que el trabajo dignifica a todos, porque acá mandan a trabajar a los pobres, ¿vieron? Que vayan a trabajar. Y los demás tampoco trabajan. El problema de la sociedad actual, cuando yo digo que más de la mitad de la población mundial no trabaja, no lo digo yo, eso, la cifra lo dice, no tenemos que pensar que son solo pobres, ¿eh? Más de la mitad de la población mundial no está trabajando por distintos motivos, no solo por ser pobres. Y eso es un problema para hacer política, porque tenemos a la gente atomizada. Entonces, guarda el hilo con qué decimos cuando el trabajo es el primer organizador social. No se trata de mandar a los pobres a limpiar letrina para que le den 2 mangos. Se trata de poner a la gente en relación con otros. El hombre y la mujer, o sea, el ser humano es relacional. Aquel que sale de la relación se deshumaniza. Entonces, ¿cómo poner a todos en relación? Ojo, como cuando hablamos del trabajo es el primer organizador, va para todos los seres humanos. Porque aquellos que toman la decisión o que están en los lugares de poder, muchos de ellos, o los que votan, porque hay países donde el voto no es obligatorio, y los que votan son solamente una fracción incluida intelectual, que no sale de su casa no con la pandemia. Yo trabajo internacionalmente y les puedo aclarar que este trabajo por Zoom, en mi caso lo vengo haciendo hace 10 años. Y en Estados Unidos hace muchos años que la gente trabaja virtualmente y no sale de la casa. No salen de la casa. Entonces, los cuerpos separados no es una cosa del Zoom, ¿eh? Entonces, esos científicos y esos trabajadores que están en los lugares de decisión perdieron el contacto social de cuerpos. ¿Sabés que justo te iba a preguntar eso ahora que decías eso? Porque ahora, y hay un compañero que levantó la mano que no figura el nombre. Pero, ¿qué pasó con esto de la virtualidad y qué va a pasar con la virtualidad laboral, ¿no? Esto de cortar las relaciones, porque una de las cosas que el trabajador se dio cuenta es que tenía relaciones cuando iba a trabajar, y que las pierde a raíz, bueno, una crisis que, bueno, no es incontrolable, no se puede
digamos que ponerle, no fue a propósito, o sea, es esta situación que en este momento no pueden relacionarse porque se contagian. Pero ¿qué va a pasar con esa virtualidad laboral que parece que se queda y las relaciones, justamente? Mira, eso es muy simple. La gente cree que, a ver, cuando vino la pandemia, en marzo del 2020, no es que ahí se sentaron los científicos a pensar una computadora, un teléfono celular, un robot que te haga la aspiradora de la casa. Eso ya estaba. Lo que tenemos que tomar conciencia, que el día que nos encerramos, no solamente ya estaba todo el mundo virtual desarrollado, sino que todos ya estábamos entrenados para eso. Ya estábamos, ya sabíamos cómo manejar un celular, una computadora, ya teníamos internet en casa. O sea que no hay que pensar esto como una excepción. No, esto se vino preparando durante muchas décadas y se puso en funcionamiento con el COVID. Por eso este mundo vino para quedarse, porque ya estuvimos entrenados para eso. Aquellos que quedaron dentro de la conectividad están adentro. Y todos los demás están afuera. Yo trabajo en la Universidad Jauretche y me acuerdo cuando le pedí a mi grupo de organización, de investigación, que hiciéramos las reuniones por Skype. Así trabajo yo hace más de 10 años internacionalmente. No es que todas las semanas me junto con la gente en el Vaticano. Hace muchos años que nos reunimos una vez a la semana con la Oficina de Migraciones de Ginebra. Cuando yo le propuse esto a mis compañeros, nadie se conectaba al Zoom. Nadie. Y preferían viajar 1 hora y media hasta Florencio Varela. O sea, la gente tenía una resistencia muy grande. ¿Con esto qué quiero decir? Que ya hubo un mundo entrenado para esto. Entonces, lo que la gente llama la nueva virtualidad no es una cosa que apareció en marzo, ya estaba. Eso es el salto tecnológico cualitativo. Entonces, todo va a cambiar necesariamente. Necesariamente. El tema es cómo aprendemos a vivir de esta manera. Yo cuando hace muchos años, bueno, está el libro, yo lo leí hace muchos años, Un Mundo Feliz, de Arthur Huxley, donde todo era por una computadora, ¿no? O los supersónicos, los dibujitos animados que veíamos cuando éramos chicos. Bueno, ya estamos en eso, ya estamos, y hay que buscar nuevas formas. Los cuerpos, bueno, en el libro de justamente Un Mundo Feliz, era eso, ¿no? ¿Cómo era la reproducción humana? ¿Cómo era, no? Y era ciencia ficción. Bueno, la vida a veces imita el arte, como dice algún escritor. Pero yo no lo veo como una excepción. No lo veo como una excepción. Yo veo que ya estamos en otra forma de vida. Es lo que pienso. Pero bueno, hay mucho escrito ya sobre eso también. Bueno, María Aurelia, querías hacer una pregunta. O contarnos algo, no sé. No pongo el video porque se me corta. En realidad, hace un rato largo y entre Carlos y, ¿cómo te llamas? Rodolfo, ¿verdad? Rodolfo. Y Emilio ya lo contestaron, porque en realidad yo pensaba justamente en la política, ¿no? Que es la forma más alta de la caridad. Y cómo se ejerce y ese llamado que hace el Papa a los dirigentes, a los sindicalistas, que se enfoquen más en sus territorios, los desafía en cuanto a la innovación, a cuidar a los trabajadores y a los que están fuera del ámbito del trabajo. Y como yo vivo en el interior, bien en el interior, porque las sierras están en el medio, y veo cómo se están organizando aquellos que están fuera de lo que se llama formalidad en el trabajo, que se han podido organizar cultivando, han tenido soberanía alimentaria todo el año, se han agremiado, se han agrupado a la Federación o a la Unión de Trabajadores de la Economía, excluidos de la economía, en su rama rural, cómo están elaborando productos, cómo han hecho la olla popular, cómo han sido solidarios, cómo hemos extendido redes a aquellos que podemos colaborar de una manera o de otra. Y yo digo bien de abajo, ¿no? Y el llamado que hizo el Papa a todo lo que decimos la periferia y cómo se han organizado esos movimientos populares. Y el Papa ha pedido creatividad, ha dicho que son los poetas.
porque son los que están diseñando un mundo nuevo. Y el concepto que no, ha sido incansable la prédica de Milce sobre lo que es la conversión ecológica y la conversión económica. Y creo que el cambio empieza en cada uno y saber que nosotros, nuestra comunidad, lejos de ser una sociedad, porque no ha pactado nada económico, se ha integrado por esos lazos de vecindad. Y bueno, eso creo que es el fuerte en lo chiquito, porque bueno, en el ámbito académico, en las grandes ciudades, son otras las realidades. Pero lo que uno palpa en la vida diaria es esto, de la proximidad con el otro, la solidaridad y ese amor que tiene que ver con hacerle frente a esto que es la muerte, que es la vida rota. Porque acá no se salva a nadie. Es decir, pensar que te salvás porque vivís detrás de unos muros de un country es totalmente absurdo hoy. Pero como toda crisis es una oportunidad, yo todavía tengo esa esperanza, que creo que no sea tan infantil, de que podemos lograrlo con el vecino, con la cuadra, con el barrio, con el municipio. Y empezar a predicar, porque también el Papa nos pide la educación, que seamos difusores o educadores o predicadores de esto, porque también se llega a través del espíritu a otras personas, no con el discurso, sino con la vida, porque es un estilo de vida. Es como ser peronista, es como ser cristiano, católico, no estás con el discurso. Es tu forma de vivir. No, nada más que eso, y agradecer a Emilce y a todos. Bueno, lo de la educación, que alguien lo dijo también, creo que había sido Carlos, ese es un tema mundial también, y ahora hay un programa, va a haber un programa grande por el tema de la educación, porque el tema es qué se está enseñando, porque todos quieren que haya educación. El problema es qué se enseña, ¿no? Y mientras tengamos economistas que sigan enseñando una economía ortodoxa que dé legalidad y legitimidad a prácticas extractivistas y de endeudamiento internacional, ¿de qué nos sirve seguir teniendo ese tipo de intelectuales? O que no se enseñe la materia trabajo, por ejemplo, en las escuelas. No se enseña trabajo. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, aprender a conducir se enseña en el colegio secundario. Y uno tiene una materia y sale del colegio secundario con el registro de conducir, que son lo necesario para operar en la sociedad. Se enseña ahora primeros auxilios, se enseña cómo manejar un desfibrilador, pero no hay ninguna materia que se enseñe trabajo. Eso es un tema que también se está hablando mucho internacionalmente. Acá quería hacer un aporte. Sí, dale. Sí, no, que están tocando un punto fundamental. El otro día me pasó en una charla y suponete ya desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 66, hasta la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, claramente, véanlo, porque yo soy de dar fundamento con artículos porque lamentablemente justamente ese es un problema a nivel internacional. Todos te hablan de derechos humanos, pero ningún artículo, ninguna convención, lo que hablan las comisiones, que justamente han sido las devastadoras de eso. Y justamente la educación, incluso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto del 48, dice, hay que educar para la paz. Y hay que educar para el cuidado del planeta, eso está en el Pacto Internacional, creo que en el artículo 12, educar para la paz, y educar para el planeta, y educar para los valores, e incluso educar dentro de una construcción donde siempre está presente la perspectiva familiar y encausa luego la perspectiva niñez. Sin embargo, no se habla de perspectiva familiar, no se habla de perspectiva de niñez. Tuvo un despelote en el 2019 en México porque ellos, suponete, tienen en la Constitución
que reformaron en el 19, el artículo 3 dice que el Estado es el rector de la educación. Y la verdad, si lo escuchara mi abuelo, catalán anarquista, es decir, es un administrador el Estado, que es un punto que no entendemos, nos estamos polarizando y hemos desprestigiado la construcción de nuestros padres en cuanto a que no tenés educación si no hay una participación de la familia, de los niños y de los maestros. Es decir, esa construcción internacional, suponete, está totalmente deformada, sin embargo están las convenciones. Importante rescatarlo y lo que está rescatando. Si no generamos un cambio inminente en la educación, ¿pero cómo? ¿Quién pone las reglas? Y bueno, las reglas ya están puestas. Si no, tenemos que denunciar los convenios internacionales y dejémonos de joder. Pero si tenemos convenios internacionales, lo que me está preocupando es que no se refiere a ellos ni se los aplique. Cuando hablas de derechos humanos, hablas de lo que se le canta a alguien y justamente con una gran coincidencia de supuestos progres de izquierda y de derecha. Nunca te hablan de los derechos humanos conforme está escrito. Ahí me parece que tenemos que hacer valor. Hablar de educación, hablar de salud, hablar justamente en términos convencionales que, por lo menos a partir de los 70, 80 se dejó de hablar y en los 90 no se habla nada de eso, solamente se habla de derechos individuales. Y cuando hablas de derechos colectivos, y qué sé yo, no sé, sos o un antiderecho o sos comunista, pero nada que ver. ¿Cuánto nos faltaría volver a la Constitución del 49? Realmente. Bueno, Ahí se una habla cosa de que eso. agrego, Carlos, es que ahora se está hablando justamente por esta trampa que a veces constituyen los derechos humanos, que finalmente son derechos individuales convertidos en derechos humanos. La tendencia es hablar de derecho de los pueblos, para no caer Exacto. en esa trampa. Está perfecto. Justamente África, la Convención de Derechos, allá se habla de Convención de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y yo creo, hablabas del continente, nosotros no vamos a encontrar el redil de la patria grande si no entendemos cómo son los derechos colectivos de las comunidades originarias o indígenas. Tenemos un presupuesto, un ingrediente etnocéntrico europeo, que hasta que no modifiquemos eso, no reencontremos cómo es el encuentro con la propiedad privada. Fíjate, les jodió lo que dice el Papa el otro día, pero tienen que entender que hay propiedad privada colectiva. Y es más, las comunidades en Latinoamérica arrancaron así. Es más, cuando hacen un country, ¿qué cuernos hacen si no es una propiedad privada colectiva? Para pagar menos impuestos tal vez, o para vivir más tranquilos, qué sé yo. Pero el engranaje del derecho es una confusión constante. A mí me parece muy importante rescatar, ya te digo, lo que decían los abuelos. Hay un refrán indio que a mí me encanta, que dice, no sigas las huellas de tus antepasados, pero busca lo que ellos buscaron. Para mí sería muy importante la post-pandemia tratar de descubrir qué soñaban los abuelos cuando hicieron estas convenciones, estas reglas, que en definitiva no se cumplieron y por eso se cae el mundo. Perfecto, gracias Carlos, gracias Emilce. Sandra, querías hablar, abrir el micrófono y dale, ya te cosiste todo, compa. Sí, yo voy por el segundo cierre. No, bueno, con Emilce hace años ya que venimos hablando del tema, ¿no? De cómo desde el trabajo, desde la educación, creo que, bueno, ahora que nos vamos encontrando en un contexto nuevo, ¿no? De pandemia, creo que esto se torna urgente. Y bueno, me parecía como dos cosas, ¿no? Que para ir haciendo síntesis, ¿no? Esto de la organización social, ¿no? Desde el trabajo. Pero creo que la educación también en muchos momentos de la historia ha sido un faro, vamos a decir, ¿no? Para usar una metáfora común, ha sido, ¿no? Como aquello que fijó el horizonte hacia dónde caminar, ¿no? Y ya sea, bueno, una o la otra, las dos,
también pensando en nosotros y en el sentido de la política que queremos construir, ¿no? Creo que es una política que tiene que, para fortalecerse, tiene que buscar las raíces, ¿no? Como la fortaleza en las raíces, y esto es en las memorias de lucha, ¿no? En las memorias de resistencia. Hoy es un día particular, ¿no? Que, bueno, toda la semana y el mes en que recordamos, bueno, tantos militantes caídos, ¿no? Hoy particularmente Maxi Costecchi y Darío Santillán. Creo bueno, que es un poco también lo que estaba diciendo Carlos, ¿no? Quizá en un sentido de mucho más ancestral, pero creo que estas personas, ¿no? que llegaron a dar la vida o se la quitaron por sus ideales, nos marcan el camino, ¿no? Y necesariamente es desde abajo, porque detrás de Maxi, Darío, y tantos otros, ¿no? Es que vamos buscando la senda. Y creo que charlando también con otros pensadores, compañeros, ¿no? del camino, también íbamos viendo que la comunalidad es una clave, ¿no? Para que para nosotros podría ser la comunidad organizada, ¿no? en términos peronistas, las luces, ¿no? y que están ahí en la raíz de donde sigue mamando nuestra identidad, ¿no? de militantes. Y bueno, yo creo que en eso me parece que tenemos que seguir trabajando, ya sea nuestras memorias que desde la teología, en el campo mío por lo menos, se remontan a la Biblia, ¿no? Yo me especialicé más en toda esa parte de narrativas bíblicas. Yo creo que es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Formar comunidad, resistir, mantener la memoria, organizarse y volver a empezar. Creo que de eso estamos hablando, ¿no? Y bueno, y ahí digo, en la medida en que también vamos tejiendo juntos, van surgiendo las prácticas necesarias, ¿no? Para poner en obra todo eso, ¿no? Para que no se quede en palabras. Así que bueno, en eso eso me queda de todo esto que hablamos. Y gracias, como siempre. Quiero intervenir un segundo para decir que con Sandra nos conocemos desde los 17 años, es decir, hace pocos años, pero estudiamos juntas en la Facultad de Teología, donde había, en nuestro curso, los 90 compañeros varones, todos seminaristas, y éramos 3 o 4 mujeres nada más. Y nunca imaginamos que algunos años después íbamos a estar hablando de estos temas. La verdad que cuando teníamos 17 años y entramos a la Facultad de Teología no sabíamos que la vida nos iba a poner del lado del pueblo, como dijo Cachito Escanone y el Papa Francisco. Acá estamos, del lado del pueblo. Eso no es barato, les aseguro. Nos cuesta bien caro a las dos, pero lo hacemos con mucho orgullo. Es cierto. Sí, yo creo que es eso, Emilce, de estar del lado del pueblo. Esto lo que vos decías antes, los sentimientos, el amor, Rodolfo también lo decía, lo dicen los compañeros. Esto es lo que nos mueve y nos conmueve y nos cuesta mucho. Y entonces por ahí nos juntamos y la verdad que Emilce estaríamos 10 horas más hablando. Vos tenés que ir a comer, todos tienen que preparar la comida, pero yo quisiera quedarme, la verdad, porque... Y si otra vez nos podemos juntar sería buenísimo para seguir hablando, porque estos son encuentros así, con compañeros que nos duele la patria, que nos duele la situación que va pasando en el mundo entero, pero bueno, a nosotros nos toca estar acá y también nuestros hermanos del continente y buscarle la vuelta a todo esto, buscarle la vuelta, y siempre terminamos en esta... Uno queda un poco también angustiado, feliz y angustiado al mismo tiempo, porque es como
Hay pares, hay otros que por ahí, como decían, como decía recién Sandra, venimos de distintos lugares, pero nos junta esto, el amor al pueblo, el amor a la patria, estar de este lado que nos conmueve y nos duele y nos llena de amor al mismo tiempo. Bueno, no sé si algún compañero quiere preguntar algo más. Ahí había preguntas por los sindicatos, por todo. Milce, no sé qué decirte, cómo darte las gracias por todo esto. No, yo lo que diría, hay una frase que tenemos, fronteras adentro de la iglesia, que es que no hay que evangelizar al coro. Eso significa que al coro ya lo tenemos adentro de la iglesia. Entonces, para que esto empiece a caminar, hay que poner en serio en marcha el diálogo social. Porque hay que invitar a estos Zoom a gente que no piense como nosotros y escucharnos. Porque todos tienen algo para aportar, todos. Y si esto queremos ponerlo en marcha, hay que tomar en serio Fratelli Tutti, o sea, el diálogo social. Hay que dejar porque entre nosotros pensamos lo mismo, esto prácticamente es onanista. Hay que empezar a hablar con los que creemos que no piensan diferente y encontrar un acuerdo, porque el 46% de la población de Latinoamérica está en la miseria. Entonces tenemos que dejar de evangelizar al coro y a ver si podemos hacer el ejercicio de que estos Zoom sean entre personas que no piensan igual, para ver por dónde empezar a armar algo. Es lo que creo. Esto sí es una opinión personal, ¿eh? Acá no estoy hablando de ningún No, sabés que estamos totalmente de acuerdo. Sabés que, Emilce, nosotros cuando armamos las charlas del primer día, armamos un grupo de WhatsApp. Siempre digo lo mismo los que están presentes, que ya estuvieron otra vez, y dicen, estoy harto de escuchar lo mismo, pero bueno, para contarte la voz. Y fuimos, como las charlas fueron tan diversas, el grupo de WhatsApp no se cerró. Entonces, dentro de ese grupo, ahora quedaron 60 personas. Son todos diferentes porque se fueron incorporando de acuerdo al invitado. Así que es un grupo muy interesante y se resisten también, ¿eh? Se resisten a participar. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto. Y esto pasa también, como decían antes los compañeros, de la unidad. Cómo nos unimos, la misma militancia que piensa lo mismo, o sea que el objetivo es el mismo, cómo nos unimos para focalizar cuál es el real problema, como decía Carlos también, el extranjero, cómo se nos meten en nuestra historia, cómo se nos meten en nuestra vida, en nuestra cultura, cómo desprestigian al trabajador, porque lo hacen todos los días también, y cómo desprestigian a nuestros héroes, porque el mismo Papa, recién que lo comentabas, ya enseguida cuando él dice algo es el desprestigio, y más por la gente que tiene el poder, porque claro, él viene de las periferias, él viene del barrio, entonces no merece tener ese lugar. ¿Cómo va a venir de abajo y nos va a decir qué es lo mejor que podemos hacer por los demás? Entonces, bueno, y ese prejuicio está instalado en todos lados, y yo creo que viene de afuera también, que nos instalan eso y desmoralizar al trabajador, creo que ese es uno de los objetivos, y decir que es vago, o que no hace falta que tantas horas, o que venga pocas horas, total no hace falta, desorganizarlo. Se aprovechó mucho con esta situación a desorganizar al trabajador también. Porque, bueno, vení 2 horitas, como que no valés tampoco. Aunque sí tenés que tener tu horario, a otros se los explota. O sea, van desmoralizándote desde los sueldos, desde bajarte el sueldo, que no llegues, hasta vos mismo, que no servís, que no sos tan necesario. Y ver esto que decías vos, de sociabilizar también, sacártelo. Es un clima, es una situación que no es de la pandemia, como decías bien, esto viene hace rato, desmoralizar a los pueblos, lo dicen todos los gobernantes, creo, latinoamericanos, ojo con eso. Así que bueno, no sé, me gustaría que cierres, así te puedes ir a comer, y así no hablamos más nosotros, te escuchamos. No, simplemente nada, es un cierre. Gracias a todos, a los que están, a ustedes que me invitaron. Los felicito por estar comprometidos políticamente un sábado a la noche. Gracias a mi querida amiga Sandra, que me ha escuchado esto tantas veces. Yo les propongo que
que prendan las cámaras, así sacamos una foto final porque está grabado y lo podemos subir a las redes. Y aparte le damos un aplauso también. Abramos los micrófonos, así le aplaudimos a la compañera. Gracias, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.